Buenos días a don Alejandro Cegarra Saldaña, que nos acompaña hoy lunes en las píldoras solidarias, educación en familia, en la 9ª semana consecutiva de píldoras solidarias, y que será pues, la última semana donde esta iniciativa, que nos ha acompañado a todos en el confinamiento durante todas estas semanas, pues tendrá sus últimas 5 interesantísimas píldoras. Hoy la píldora es Liderando desde casa, donde el doctor Alejandro Cegarra es doctor en Integración en Tecnologías de la Información en las Organizaciones, es máster en Economía y Negocios Internacionales por la Universidad de Tilburgo, en Holanda. Tiene otro máster en Calidad y Excelencia Educativa que hizo en Santiago, en la Universidad de Santiago de Compostela, de la mano también de Familias Mundi, organizadora de estas píldoras, y tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Mayor de San Simón, pero lo más importante, y por eso hoy está invitado a esta píldora, que es un apasionado por la educación y por el ámbito, todo lo que tiene que ver con el ámbito familiar y de la educación y todos estos aspectos fundamentales en la educación. Y nada más, darle las gracias y dejamos con la píldora. Bien, gracias Rubén, buenos días a todos. En principio, dar las gracias a Familias Mundi por esta oportunidad, al profesor Agustín Docil, que ha estado liderando, me imagino, todo este proyecto con familias y con Libercuaré. Hoy les vengo a contar una historia, que es una historia de mi vida, que le he tratado de resumir en este título que tiene acá, que es Liderando desde casa. Y es que a lo largo de mis días he aprendido que hay 2 cosas que uno sabe y una tercera. Uno sabe lo que sabe y uno sabe lo que no sabe. Yo sé que me encanta la administración, que me encanta el liderazgo, que me encanta la educación y que algo conozco de aquello. Pero también sé que no sé física cuántica. Definitivamente no lo sé. Por lo tanto, si bien partimos de aquello, sí me he dado cuenta de que hay algo que sabemos que no sabemos, que es el que podemos ser influencia sin querer serlo. Y podemos ser influencia positiva o negativa. Entonces, una de las primeras preguntas que he planteado en esta pequeña reflexión que vamos a compartir es si podemos ser esa influencia positiva en y desde el hogar. Hemos estado confinados en muchos países del mundo, en Latinoamérica y acá, desde donde les hablo, desde Bolivia, donde seguramente hemos empezado a cuestionarnos quiénes somos en el hogar, quiénes somos en el trabajo, y finalmente, algo que a mí me tocó en algún momento era cuestionarme cuál era mi propósito. Entonces, en ese sentido, vamos a partir de 3 palabras: influencia, errores y carácter, y propósito. Y básicamente, cuando uno piensa en influencia, ¿no? Yo no sabía que era influencia cuando tenía 12 años y cuando lideraba un grupo scout, ¿no? Era el jefe de la patrulla, y entonces había influencia en mí, en los otros. Y entendía que influir en los demás, ¿no? Era tratar de que me hicieran caso hacia algún objetivo. Más tarde he descubierto que uno tiene influencia en el hogar, uno tiene influencia como hijo, como hermano,
como padre, como esposo, ¿no? Y sin duda alguna, cuando uno está en aula, pues tiene una gran influencia, obviamente, en los estudiantes. Por otra parte, he aprendido también de que los errores son peldaños, y son peldaños que se nos ponen para subir. Yo creo que no hay errores, sino siempre hay aprendizajes a partir de los errores que uno comete, y eso va fortaleciendo el carácter de uno. Es decir, va reforzando esos valores que uno puede haber adquirido a través de la familia o ha desarrollado de forma deliberada a lo largo de su vida, tratando de moldear su carácter. También he aprendido de que el hombre, la mujer, somos obras en permanente proceso, somos una versión beta permanente que se perfecciona. En algún momento en mi vida he querido jugar a ser el hombre perfecto, y cuando me he equivocado, me he dado cuenta que no es así, que siempre existe algo más que aprender y que no hay nadie tan tonto de quien uno no pueda aprender algo. Ha llegado en algún momento en mi vida, ya les contaré en breve, cuando uno se cuestiona cuál es el propósito de uno, qué hace aquí, por qué nací, hacia dónde voy, qué es lo que verdaderamente importa. Entonces, cuando yo pongo lo siguiente, el camino, el libro, los pasos y las hojas, es hace un par de años, 2017, me tocó estar en Santiago de Compostela, iniciando este máster en calidad de excelencia educativa, y más allá del máster, yo estaba en una época de mi vida en la que me preguntaba cuál era mi propósito. Yo no tenía idea qué era Santiago de Compostela, ni lo que significaba Santiago de Compostela para el mundo cristiano. No conocía la universidad, había escogido el programa porque me llamó la atención, ¿no? Que abordaba la educación desde un enfoque muy amplio, no solamente para educación básica, sino para educación superior. Entonces me embarco en este viaje y alguien me dice, debes leer El Peregrino, de Pablo Coelho. Yo no sabía que uno de sus primeros libros había sido justamente su historia, en la forma que siempre tiene tan divertida de narrar Pablo Coelho, de su peregrinaje en Santiago de Compostela. En ese camino entendí, a partir de la historia que cuenta él, que uno sabe cuándo comienza el camino. Es como un libro, uno sabe cuándo inicia. Uno sabe que se hace camino al andar, y uno sabe que cada hoja que uno pasa de su libro es una hoja menos. Lo que no sabemos es cuántos pasos quedan, si sabemos los que hemos dado. Si sabemos las hojas que hemos escrito y las hojas que por venir no sabemos. Nuevamente sabemos lo que sabemos y no sabemos lo que no sabemos. En ese sentido, en entender lo que era el camino, el libro, como la vida que uno va escribiendo cada día, entendí algo valiosísimo, que en realidad la vida no es un destino, sino es un camino que se anda cada día. Con la certidumbre de no saber cuándo termina. Con la certidumbre de no saber si hoy es la última hoja que escribo y si hoy se cierra el último capítulo. Eso me hizo pensar mucho a lo largo de esa experiencia en Santiago, de empezar a redefinir y reescribir mejor cada día mis hojas. Porque no sé quién las va a leer, pero si un día alguien las lee, quisiera que sea algo bueno y que deje una enseñanza. Por lo tanto, en todo este encierro, en este estar recluido, me ha vuelto a hacer pensar nuevamente cuál es el propósito de las personas, de uno mismo, en lo que hace, de ser padre, de ser hermano, de volverse a tratar de conectar con quienes aún tenemos vivos a los papás, ¿no? A los hermanos, de entender el valor de un abrazo, de nuevamente valorar la importancia de a veces estar cerca. ¿Cuántas veces hemos estado cerca de alguien y no hemos estado ahí? Porque o estábamos con el móvil o estábamos en nuestras cosas.
Entonces, en esta lógica del camino, el libro, los pasos y las hojas, uno empieza a preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que ya ha escrito? Porque definitivamente lo que escrito está, ahí está, no lo puedo cambiar. El pasado está ahí y quizás del pasado sí podemos aprender mucho, sobre todo cuando uno empieza a repasar los errores de su vida. Aquello que hizo bien, pero sobre todo aquello que hizo mal, aquello que podría haber sido mejor, aquella palabra que debería haber guardado y aquella palabra que debería haber sido dicha. Y nos lleva nuevamente al momento presente, que a veces se pierde entre el pasado y el futuro. La perdemos porque cuando uno piensa mucho en el pasado y se lamenta por la leche derramada, que ya no puede hacer nada, a veces deja de vivir el hoy, deja de vivir el presente y deja de aprovechar el momento. Y este ha sido un gran momento a nivel mundial, ¿no? De muchos estar con familia, muchos reencontrarse como matrimonios, muchos reencontrarse con los hijos, y a pesar de estar físicamente cerca con los que ha convivido, nos hemos acercado también con los que están lejos. Entonces quizás hemos empezado a valorar algo que yo decía. Hay una certeza bien grande que al finalizar esta pandemia van a haber menos. Lo que no sabemos es quiénes. Lo que no sabemos es si seremos nosotros. Porque de vuelta a una nueva normalidad, aún el riesgo sigue ahí. Y he puesto una tercera palabra que la tienen ahí, que es lo incierto. Y la verdad, es que nadie sabe qué ocurrirá mañana, pero muchas veces vivimos en esa ilusión de que hay un mañana. Y la ilusión de un mañana es lo que hace que olvides vivir el presente. Porque vamos procrastinando, vamos postergando aquello que podemos hacer hoy. Mañana voy a llamar al hermano, mañana le voy a decir a mi esposa que le quiero, mañana haré el libro que siempre quise hacer, mañana terminaré la tesis, mañana, y entonces creemos que nuestras hojas, que nuestro camino es ilimitado. No lo es. Porque con certeza, cada vez que cerramos los ojos al dormir, estamos cerrando una hoja. Y puede ser la última. Estamos dando el último paso y puede ser el último. Y eso nos lleva a una pregunta casi existencial que todo el mundo llega a hacerse, tarde o temprano en su vida. A mí me tocó hacerla en este viaje, en esta peregrinación que hice de tratar de reencontrarme ahí alojado en Martín Pinario durante 40 días, preguntándome esto, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago aquí? Y en este libro que les decía de Paulo Coelho, uno de los primeros temas que se manifiesta es encontrar tus dones. Y entonces, la historia de Paulo Coelho es esta búsqueda de encontrar su espada. ¿Cuál es tu espada? ¿Cuáles son esos dones que te han dado? Y eso implica el primer acercamiento a la respuesta de cuál es nuestro propósito, de descubrir, de reflexionar sobre cuáles son nuestros dones. Recuerdo en uno de los viajes a Portugal, donde uno de los asistentes del máster, que asistía a otro máster de familia, que es diácono en Chile, me dijo, pero Alejandro, ¿tú por qué sigues buscando tus dones si tú ya los tienes? Si está clarísimo que uno de tus dones es la palabra. Entonces esa fue la primera respuesta que encontré a mi pregunta de cuál es mi propósito. Es encontrar en qué uno es bueno, es decir, el Creador nos ha dado distintos dones que sabemos a veces que los tenemos y a veces sabemos que no los tenemos. Lo más importante es para qué los usamos y cómo los aplicamos. Si es para nosotros mismos o para servirnos a nosotros mismos. Más tarde descubrí que definitivamente a través de la educación, como un propósito mío
en todos los ámbitos, era justamente ayudar a la gente a responderse esa pregunta. ¿Cuál es tu propósito? Y aplicar esos dones para el beneficio de los demás. Porque ese es el libro que uno quiere leer. No el libro de un conquistador que ha conquistado porque sí, sino el libro de un hombre o de una mujer que ha hecho el bien a partir de sus dones y que ha sido capaz de cultivar sus valores, los ha convertido en su carácter, en sus hábitos, y finalmente ese ha sido su destino, aunque sea un libro corto o un libro de varios tomos, porque no lo sabremos. Y lo más importante es la obligación que tiene uno, que sabe, de enseñar a quien no sabe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Alejandro Cegarra por esta píldora solidaria tan interior y que seguro que a muchas de las personas que nos ven todos los días le va a hacer reflexionar mucho y será de una gran utilidad. Pues muchísimas gracias, le agradecemos haber aceptado la invitación de Familias Mundi y la Universidad Ibercuaré y solo agradecérselo una vez más. A ustedes, gracias.